Voy a hacer un pequeño resumen de lo que está pasando ahora mismo porque, como esperábamos, en donde pintaba que todo podía subir, bueno, ahí aparecieron los nuevos aranceles y nuevos anuncios para ponerle otro freno al mercado. Realmente, la lucha entre la Reserva Federal y el Poder Ejecutivo no terminó. ¿Qué tal, chicos de Camanus? Saben que acaba de haber un anuncio sobre la economía de Estados Unidos, sobre su PBI o GDP, y dio bien, mejor de lo esperado, porque la economía está creciendo más de lo que se pensaba que iba a crecer, lo cual para los mercados irónicamente es negativo, porque saben cómo funcionan, no siempre lo decimos, lo que hacen es trabajar por expectativas. ¿Qué está pasando ahora? Aparentemente Donald Trump está insistiendo y necesita que la Reserva Federal baje las tasas de interés. La Reserva Federal no las quiere bajar, así de corta. ¿Cómo las bajaría? Donde se ve que la economía deja de crecer, la tiene que reactivar, tiene que inyectar liquidez, ahí sí baja las tasas. Pero la economía sigue caliente y sigue creciendo. Entonces, ¿qué hace Donald Trump o el Poder Ejecutivo de Estados Unidos para forzarle la mano a la Fed y que baje? Tiene que golpear la economía. Tiene que hacer que la economía no crezca. Sé que suena loco eso, pero es verdad. Es la forma que tienen para que finalmente Jerome Powell decida bajar la tasa de interés. Bien, ¿qué pasó hoy? Fíjense. PIB o PBI trimestral, cuarto trimestre del 2024, ¿no? Se esperaba 2,3 de crecimiento, dio 2,4. O sea, creció más de lo esperado. A ver, ¿qué significa que crezca la economía? Que hay más trabajo, más producción, que las cosas funcionan. Irónicamente, los mercados cayeron porque las cosas funcionan. Lo que pasa es que, ya lo explicábamos, tiene que refinanciar deuda, lo que refinanciar a tasa baja, entonces necesita la baja de tasas de interés el Poder Ejecutivo de Estados Unidos. Y como no lo consiguen, necesitan ponerle freno en los mercados, que se empiecen a golpear para cortar con este crecimiento y que sí suceda. Eso es esta lucha que está viendo ya hace un mes y medio. Bien, después de lo último que había pasado, que Jerome Powell dejó de hacer un ajuste agresivo y todo, Bitcoin empezó a subir, empezó a reaccionar. Y las criptos también. Pero por eso dijimos, cuidado, que todavía hay incertidumbre. Todavía no es tan claro que empezamos a volar. Podría suceder como podríamos todavía volver a corregir, porque este conflicto en la macroeconomía de Estados Unidos sigue sucediendo. Si bien a nivel global está aumentando la liquidez y los países empezaron a ser expansionistas, no flexibilizó su política a Estados Unidos y de hecho todavía tenemos esta confrontación. Miren esto, Bitcoin parecía que se iba, venía de acá abajo, ¿no? 83, parecía que se iba, llegó a 88 y corrigió. Está bien, todavía es poco. De hecho podríamos contar que viene de acá abajo, de 76, ¿no? Viene de 76, se fue a 88 y corrigió. Es poco, podría seguir subiendo. No hay nada claro. Lo que sí pasó en automático es que Donald Trump, después de estar un montón de tiempo sin anuncios, sin aranceles, sin nada, lo acaba de hacer. Y lo hizo cuando aparentemente la economía de Estados Unidos vuelve a dar fuerte. ¿Qué dijo? Bueno, dos cosas. La primera, esta que tenemos acá, que fue agregar 25% de aranceles a las importaciones de autos de Estados Unidos. No es menor, porque hasta Ford, que es una empresa bien estadounidense, importa como el 25% de sus autos, de las partes, no de sus autos. Entonces no es tan sencillo. Aparentemente, por lo que estuve viendo en diferentes reportes, la única empresa que estaría exenta a esto es Tesla, porque sería ensamblado 100% en Estados Unidos el auto. Sin embargo, sus partes sí son producidas afuera, así que no sé cómo le afectaría, pero el resto del proceso se hace gran parte en México. México tiene una mano de obra muy baja comparado a Estados Unidos, entonces conviene ensamblar en México y pasarlo por la frontera, y es lo que se venía haciendo principalmente, ¿no? También de Japón, de Alemania, pero principalmente de México. Bien, por supuesto que esto fue recibido de forma negativa, porque si prácticamente todo el parque automotor de Estados Unidos tiene algún tipo de importación, todos los precios de los autos suben. Aunque Tesla no sea alcanzado por la media, también van a subir, porque si suben absolutamente todos los autos, es verdad que durante un periodo de tiempo va a aumentar las ventas de Tesla, pero esto va a hacer que suba el precio de los Teslas y que se equipare al mercado. Entonces, el subir el costo de los autos, los camiones, de prácticamente todo lo que es movilidad terrestre, te aumenta también los costos de producción, porque todos los trabajos requieren de movilidad para realizarse en algún tipo de la cadena productiva. Desde acá viene un problema que termina aumentando los costos y los precios a nivel general. Esto es lo que está pasando hoy. Entonces el mercado lo vio de forma negativa. Yo muestro Bitcoin porque este canal es de cripto, pero en realidad se van a ver el Nasdaq, el S&P 500, se la pegó todo, ¿sí? Hubo correcciones masivas en los mercados tradicionales. Como siempre digo, esto no es un problema cripto y es importante
importante comprenderlo. Esto es un problema macroeconómico y de gestión económica del país o de gestión monetaria de la Reserva Federal. Es un problema que excede al mundo cripto. De hecho, el mundo cripto hoy está viviendo el mejor momento de su historia a pesar de estar en un contexto macroeconómico adverso. Porque hay que separarlo esto. El contexto macroeconómico es adverso. Sí, está cayendo los mercados por este conflicto que hay entre la Fed y entre el Poder Ejecutivo de Estados Unidos. Todo eso pasa y tumba a los mercados tradicionales, por ende también tumba a toda la industria criptográfica. Pero cuidado, porque si nos paramos en este contexto macroeconómico y vemos nuestra propia burbuja, vemos nuestro propio ecosistema, acá cambia. Nos está yendo mejor que al resto de las industrias comparativamente, ¿ok? O sea, que Bitcoin se caiga un 30% ante estas condiciones macroeconómicas es algo demasiado impresionante. O sea, hace 4 años nos caíamos 80% con este contexto. Eso es lo que está pasando ahora. Si Bitcoin cae ante los golpes, pero recupera muy rápido. Pues la industria se ve relativamente fuerte. Puntualmente Bitcoin. Cuando digo la industria, digo puntualmente Bitcoin. El resto de la industria sí fue bastante golpeada, pero también es verdad que cuando todo empieza a levantar, ves velas de 25% al día brutales. Entonces, como cae rápido, levanta rápido. Pero Bitcoin, que es el índice que nos marca nuestra industria, no es el mismo Bitcoin que hace 4 años. Ahí está lo potente. Y bueno, como venía mencionando, a pesar de la economía estar dando muy bien, esto se lee de forma negativa. ¿Saben cómo ver el resumen? Siempre se los muestro, pero vayan a federalreserve.gov y ya entrando acá, en la primera página tienen todo. Acá está. Acá tienen PCE, inflación, desempleo y GDP. GDP es el PBI o PIB, depende del país como lo digan, más 2,4. El desempleo sigue muy bajo y la inflación está por ser anunciada. La PCE, este es un tipo de lectura de inflación diferente al índice de precio al consumidor, es la que usa la Fed y está por salir, pero actualmente lo que se ve es que el desempleo está muy bien, 4,1%, y no hay perspectiva de que en el corto plazo aumente. El crecimiento de la economía se ve reflejado también en lo que son las lecturas, entonces no hay motivo hoy por hoy para tocar la tasa de interés. A ver, sí la van a bajar, pero la van a bajar no tanto como le serviría al gobierno. Por acá lo tenemos, que la proyección para el siguiente, hasta subió, antes estaba en 75, 86% que no la toquen. Y para el 18 de junio, recién acá podríamos esperar el primer recorte de tasa de interés. O sea, no en el que pasa dentro de 41 días, el que pasa dentro de aproximadamente unos 90 días, ¿sí? 80-90 días. Recién ahí es cuando podríamos esperar el siguiente recorte de tasas. En el agregado vemos que para este año, la proyección máxima nos termina dando que vamos a terminar el año con 3 recortes de tasas. 3. O sea, teniendo en cuenta que cada recorte sea de 25 puntos. Así que chicos, lo dejo por acá en un pequeño resumen de cómo estamos. Bitcoin es una incógnita hoy. Tiene un ecosistema propio sólido y fuerte, pujante hacia arriba. Una macroeconomía que lo quiere empujar hacia abajo. Acá hay un conflicto. La macro a nivel país de Estados Unidos o a nivel global se ve perjudicada por lo que está pasando. Pero es este dilema. Si bien la macro no ayuda, el contexto propio de nuestra industria sí. Entonces se mantiene en una determinada solidez. Podría haber una corrección más y buscar algún mínimo por 73, 72 tranquilamente. También podría no llegar tan abajo, quedarnos en los 80, 81. O sorprendernos y tener de repente algún tipo de novedad o noticia propia de nuestra industria que empiece un movimiento alcista. Me dirán, Manu, no me diste ninguna conclusión. Y no la di. He sido muy claro en los últimos videos. De hoy a final de abril es incertidumbre pura. Puntualmente hasta el 2 de abril es incertidumbre al 100%, porque ese es el Liberation Day. Es cuando se ponen los aranceles recíprocos. Ahí es cuando implementa su política de aranceles Trump. Pero en lo que queda de abril sigue habiendo incertidumbre porque desconocemos el hecho de si va a ser suficiente o no, si van a haber más anuncios o no. Ya para el final de abril, aunque todavía no vamos a saber qué sucede con la economía estadounidense, sí vamos a tener toda la inyección de liquidez global impactando en Bitcoin, lo cual nos empieza a dar un sustento para que la criptomoneda no siga cayendo. Pero bueno, chicos, lo que queda de marzo, que son pocos días, y por lo menos los primeros 20 días de abril, la verdad que el que te diga qué va a pasar el día de hoy, en estos siguientes 25 días, nada, fruta, no tiene idea. La verdad que no tiene idea. Es un tema de esperar y ver. Por este motivo es que no estoy apalancado, no estoy en tokens de alto riesgo, casi todo mi capital lo tengo en Bitcoin, que si baja no me preocupa. Y es verdad que puedo tener algunos tokens, altcoins, como ustedes saben, pero es en un porcentaje muy pequeño, y altcoins que sé que aunque todo se la pegue, cuando levante van a volver a estar ahí, van a seguir estando. Estoy jugando muy seguro por la incertidumbre. Yo tengo una certeza de que en los años esto no va a parar de crecer, estamos en un momento hiper positivo para el mundo cripto y Bitcoin, pero en esta ventana de tiempo tan reducida es muy difícil de prever. La macroeconomía no está tan fácilmente legible. Lean al analista que quieran, por todos lados hay incertidumbre. Y comprendan que la incertidumbre sube el oro y baja el riesgo. Esto fue todo, espero que les haya gustado, les mando un saludo. Chao, chicos.